Desde que comenzó la historia del pecado con la caída de Adán, la única manera de que el hombre regresara a Dios era a través del sacrificio en el templo. Y ellos, en todo ese proceso de volver al Señor, que también llamamos obra de expiación, necesitaban un mediador, una persona, alguien que oficiara el proceso. Y a esa persona en el templo se le llama sacerdote o sumo sacerdote. Y a ese sumo sacerdote le fue dada esta tarea, tal como a Adán le fue dada una tarea en el jardín del Edén. Y hemos estado, puede que estés confundido, pero debido a los temas. Están muy entrelazados entre sí, básicamente un mismo tema de historia de redención. Aunque estamos estudiando el libro 6 y el libro 11, creo que podemos ver la conexión allí. Y hemos estado estudiando acerca de los templos y la restauración, reconstrucción del templo y el pueblo de Dios. Y. El papel del sumo sacerdote juega un papel muy importante en esto. Historia de redención. Y así, desde la caída hasta el final, es necesario que haya un mediador, especialmente en el Antiguo Testamento. Y sabemos que el eterno mediador, el que mediará entre nosotros y el Padre, es Jesucristo. Y desde Jesucristo no necesitamos ningún otro mediador. No necesitamos a San Alguien, ni a María, ni a San Pedro, ni a un pastor para interceder entre tú y Jesucristo. Todo lo que necesitamos es el nombre de Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote final y eterno, quien ya hizo la obra de expiación por nosotros. Amén. Así que vamos a reflexionar sobre cómo Jesús es el sumo sacerdote, un sumo sacerdote eterno para nosotros. Y hemos estudiado acerca de los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón. También los llamamos los sacerdotes, según el orden de Aarón. ¿Cómo recuerdan la historia, las generaciones que hemos estudiado, lo caídos que estaban, lo corrompidos que eran? Porque eran seres humanos y no eran sumos sacerdotes eternos. Entonces, ¿cómo es que Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno? Primero, Jesucristo es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. A diferencia de los sumos sacerdotes corruptos que usurparon y abusaron de su poder para pisotear a la gente débil, Jesús descendió y se humilló. Bajó hasta nuestro nivel, donde puede sentir, experimentar, percibir y pasar por las dificultades y los problemas. Leamos Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Miren esta palabra compadecerse, simpatio. Patio viene de la raíz que significa sentir dolor. Sentir significa sentir, pero puede estar relacionado con sentir dolor o sufrir. Was empatio o simpatía, som significa juntos. Él es quien siente el dolor, nuestro dolor, junto con nosotros. Así que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado.
Así que podríamos decir, oh, Dios no sabe las tentaciones por las que paso a diario. Pero Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 15 nos dice que sí lo sabe. Él sí sabe lo que se siente ser tentado. Él sí sabe lo difícil que es superar las tentaciones por las que estamos pasando. De nuevo, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces a lo largo de los evangelios dice que él sintió compasión por ellos? Déjame mencionar solo algunos versículos donde dice eso. Versículo 36, 20, 34. Marcos 1, versículo 41. Capítulo 6, versículo 34. Lucas, capítulo 7, versículos 12 y 3. Jesús bajó a nosotros quienes no necesitábamos bajar. Jesús, quien es Dios en el reino de los cielos, bajó en nuestra forma, en nuestra propia debilidad, limitado igual que nosotros, tenía que ir al baño, se enfermaba, todo tipo de cosas, vulnerable, limitado por el tiempo y el espacio, e incluso por la edad y la enfermedad. Jesús bajó para poder estar con nosotros, es decir, para poder sentir con nosotros. Él puede experimentar lo que estamos pasando. Él mismo fue tentado en todas las formas, de todas las maneras posibles. Desde el momento en que vino a la tierra, hasta que fue crucificado. Pobreza, enfermedad, rechazo, hambre, frío. Y así toda su vida, el reverendo Abraham Park, el autor. En otros sermones, él dijo: cuando Jesús estaba colgado en la cruz, o Jesús murió por nosotros. Si no puedes relacionarte con el evento de la crucifixión de hace 2000 años, puedes pensarlo de esta manera. Jesús tomó toda tu enfermedad, todo tu dolor por el que alguna vez pasarás en tu vida, todo eso junto. Juntamos todo, nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestra enfermedad, nuestro cáncer, nuestro rechazo, nuestro dolor, todo eso, y simplemente se lo echamos encima. Y Él lo tomó todo. Él estaba experimentando todo eso, todo al mismo tiempo, no solo por mí, sino por toda la humanidad, por toda la gente. Por eso Él puede decir: yo me compadezco de ti. Así que cuando oramos a Jesús, de verdad deseo que te des cuenta y creas: Jesús se compadece de mí. Jesús sabe por lo que estoy pasando, Jesús lo sabe, y Él ya lo ha experimentado. Y Él dice: yo no hice, yo pasé por eso sin pecar. Tú también puedes. Amén. En segundo lugar, Jesucristo es el único sumo sacerdote que posee las verdaderas cualificaciones del sumo sacerdocio. A través de la genealogía de los sumos sacerdotes, generaciones de sumos sacerdotes en el orden de Aarón, hemos visto que muchos de ellos ni siquiera estaban calificados para ser sumos sacerdotes. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10, habla sobre las cualificaciones de un sumo sacerdote.
como representante del pueblo de Dios, el sumo sacerdote debe hacer expiación por los pecados entrando solo al lugar santísimo para ofrecer sacrificios según el mandato de Dios. Su deber es guiar al pueblo para que puedan construir una relación adecuada con Dios. Así que existen dos cualificaciones principales para el sumo sacerdote. Primero, el sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres. Necesita ser un mediador entre Dios y el hombre. Y por eso, debe ser tomado de entre los hombres, debe poder comunicarse con la humanidad. Básicamente, necesita ser un ser humano. Necesita compartir. Así como Jesús se compadece de nosotros. Necesita poder compartir sus debilidades, su situación. Pero al mismo tiempo, Dios es espíritu. Así que necesita poder comunicarse o tener esta conexión, una conexión espiritual con Dios. Así que debe ser capaz de hacer ambas cosas. Y eso es exactamente como fue creado Adán. Dios creó a Adán para que pudiera conectarse con la creación, con las criaturas. Pero al mismo tiempo, conectarse y hablar con Dios. Y creo que ese es el tipo de personas en las que tú y yo también necesitamos convertirnos. Que podamos convertirnos en esa persona que puede conectar con los demás, pero también conectar con Dios. Y eso es lo que forma la cruz, ¿verdad? Así que el sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es designado en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer tanto dones como sacrificios por los pecados. Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que Jesús, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, en los días de su carne, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por causa de su reverencia. Jesús es Dios, pero Él bajó a esta tierra en carne para estar con nosotros. Y no solo eso, Él bajó a esta tierra, vino a un lugar donde también necesitaba orar. Él no necesitaba orar, pero oró en nuestro nombre. Él hizo las mismas cosas que nosotros hacemos. Y una de las razones es para enseñarnos en nuestro nombre, pero al mismo tiempo para mostrarnos un ejemplo de lo que debemos hacer como hijos adoptados, para ser llamados hijos e hijas de Dios. Segunda calificación, el sumo sacerdote debe ser designado por el mismo Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículos 8 y 9, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que fue llamado por Dios, igual que Aarón, para ser el sacerdote, el sumo sacerdote. Y Jesús es el sumo sacerdote que es el ancla de nuestras almas. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, esta esperanza la tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Ancla. ¿Sabes lo que es un ancla? ¿Qué hace un ancla? Se asegura de que el bote o el barco no se aleje flotando. Permanece quieto. Permanece incluso cuando hay viento y olas. El barco se queda quieto, ¿verdad? Jesús se convirtió en el ancla al entrar a través del velo, se convirtió en él. Sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Si recibimos a Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno, Él se convierte en el ancla de nuestra vida. Cuando Él se convierte en el ancla de nuestra fe y de nuestra vida, no deberíamos estar tambaleándonos demasiado. Pero cuando te tambaleas, cuando estás sacudido de un lado a otro por las olas de este mundo, el pecado y las tentaciones, tenemos que revisar para asegurarnos si la cadena está conectada o si está rota. ¿Sigo conectado al ancla de nuestra vida? ¿O solo pienso que creo en Jesús? ¿Te has dado cuenta de que he estado diciendo esto muchas veces últimamente? ¿De verdad crees en Jesús? Eso es algo que me pregunto a mí mismo. Algo que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. Porque muchos cristianos, o muchas veces, incluso yo mismo, puedo preguntarme, ¿me estoy engañando a mí mismo? ¿Estoy equivocado o confundido al pensar que realmente creo en Jesús cuando en realidad no es así? Porque, o sea, claro, tengo la confirmación de que soy salvo por la sangre de Jesucristo. Pero estoy hablando de nuestra vida diaria. ¿Estoy viviendo como un verdadero creyente en Jesucristo? Y si mis acciones y mis palabras no van de la mano, realmente necesito pensar y analizar el origen de mis palabras y mis acciones, que es mi corazón. Y ese corazón viene de mi espíritu, de mi fe. Así que, de nuevo, ¿es Jesús realmente el ancla de tu vida? ¿O todavía andas de un lado a otro? ¿No encontraste el ancla? Los dos anclajes de nuestra fe son las verdades inmutables, la promesa y el juramento de Dios. Según Hebreos 6, 17 y 18, la promesa y el juramento de Dios. Y estos son nuestros. Esperanza firme. Así, por medio de Jesucristo, podemos echar el ancla de nuestras almas en el reino de Dios que no puede ser sacudido. Si estamos seguros, nuestra vida, la vida diaria, puede ser más segura. No tenemos que andar a la deriva, vagando. El pastor principal, autor de la serie Historia de la Redención, comparó la vida de aquellos que no son salvos como. ¿Cómo debería comparar esto con las ranas? ¿Comida flotando en la superficie del agua del estanque? Eso tiene sentido. ¿Alguna vez has tenido, peces dorados? ¿Un pececito dorado? ¿Cómo le llamas? ¿Acuario o pecera? Y les das comida, ¿verdad? Cuando les das comida, ¿qué hacen? Simplemente flota por el agua. De eso estamos hablando. Esa comida en hojuelas, esa es nuestra vida. Cuando no tenemos el ancla de Jesucristo. Pero ese ancla, Él dice, es la promesa de Dios y el juramento.
¿Quién es la promesa de Dios? Estos son los 66 pactos, 66 libros, la promesa de Dios. Pero más que eso, Dios, Jesús viviendo en nosotros, Jesús perdonando nuestros pecados, expiando por nosotros y también diciéndonos que vendrá y nos llevará a casa al reino de Dios. Ese es el pacto y la promesa. Hizo esa promesa tan segura y firme que se convierte en el ancla de nuestras almas. Que, aunque seamos sacudidos, ¿sabes? ¿Te lo puedes imaginar conmigo, verdad? El ancla en el fondo del mar y la cadena conectada al bote o al barco. Y hay viento y olas. El barco puede moverse y ser desplazado y flotar de un lado a otro. Pero solo puede ir hasta cierto punto porque está conectado al ancla. Nuestra vida a veces puede ser sacudida hasta cierto punto, pero no irá tan lejos. Cuando oramos por nuestros hijos que andan de un lado a otro o que están siendo sacudidos por los pecados de este mundo, por favor, oremos juntos. Que Dios sea, que Jesús sea el ancla de su vida, para que aunque sean sacudidos, no puedan ir más allá de los límites que Dios les permite. Seguramente, cuando el viento se calme, seguramente regresarán a donde deben estar, donde nosotros debemos estar. Cuarto, Jesucristo es otro sumo sacerdote que vino según el orden de Melquisedec. Pensemos primero en la palabra orden en Hebreos. El capítulo 5, versículo 10 es taxis, no taxis. Es algo parecido a taxi, pero es un término militar que implica una disposición ordenada y significa afiliación, orden, alineación o rango. Además, la frase, según, kata, en griego, es una preposición que significa según o después de. Así que, según el orden, significa estar en la misma fila detrás de alguien, ¿verdad? Entonces, cuando estás formando una fila de personas, solo miras a la persona que tienes enfrente y te aseguras de estar justo detrás, en la misma línea, no, ya sabes, en el orden. Y de eso es de lo que está hablando. Hebreos 5, versículo 10 dice, Él fue designado por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así que Él es designado por Dios. Dios diciendo, ok, tú ve a esa fila. ¿A cuál fila? Párate detrás de Melquisedec, algo así. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Primero, Melquisedec fue el rey de paz y rey de justicia. Él era el rey de Salem y su nombre es Melquisedec. Y Melchi significa mi rey, Sedec significa justicia, mi rey de justicia. Rey de Salem, Salem es paz. Ahora, este próximo domingo, tal vez, y también anteriormente, hablamos sobre el concepto de verdadero. Sábado, Sabbat, descanso. Y eso lleva al concepto de Salom. Y Salom es paz, pero paz. No porque no tenga nada más que hacer. Paz porque Dios tiene el control. Paz porque tengo el ancla.
No importa cuán fuertes sean los vientos o las olas, sé que tengo ese ancla, así que no tengo que preocuparme. Eso es paz. La paz es cuando mi rey destruye al enemigo. La paz no es la ausencia de guerra, sino que la paz es seguir a un comandante, estar detrás del comandante que es capaz. La paz es vivir en una nación donde puedes confiar en el gobierno al 100%. Y ese tipo de gobierno solo existe cuando Dios es el rey de ese gobierno. Y esa es la paz. Así que cuando dice rey de paz, rey de justicia, está hablando del rey del mundo del Sabbat, el rey del mundo, el reino del descanso eterno. ¿Quién es ese? En segundo lugar, Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino. Génesis capítulo 14. Cuando Abraham luchó contra las 4 naciones aliadas y por la gracia de Dios las venció, las derrotó, las expulsó y protegió las fronteras que Dios le permitió, que Dios le prometió, las fronteras de la tierra. Él los expulsó. ¿Puedes relacionarlo y recordarlo? Lo que Adán se suponía que debía hacer, las cercas alrededor del jardín que él no pudo proteger, pero Abraham sí protegió esa frontera. Génesis, capítulo 15 nos dice, el capítulo 15 y 16 nos dicen que Dios dice, desde este río hasta el río de Egipto, desde el río Eufrates hasta el río de Egipto es la tierra que te daré. Así que Abraham expulsó a estos enemigos, no solo para salvar a su sobrino Lot, sino para proteger los límites del regalo y la bendición de Dios. Y después de eso, después de asegurar la tierra que Dios le ha dado, regresa, supera las pruebas y la tentación del rey de Sodoma. Lo rechaza y va directamente a Melquisedec. Melquisedec saca pan y vino. ¿Quién trajo? Pan y vino. Y solo aquellos que superan la tentación del rey de Sodoma, la tentación de la serpiente, pueden llegar a aquel que nos da el pan y el vino. Y cuando Abraham lo encontró, trayendo pan y vino, ¿qué hizo? Le da el diezmo, 1/10 parte de todo el botín. Y Hebreos capítulo 7, versículo 4 y los siguientes nos cuentan sobre este incidente, sobre cuando Abraham le da a Melquisedec 1/10 parte y Melquisedec bendice a Abraham. Así que vamos a ese pasaje. Ahora observen cuán grande era este hombre, a quien Abraham, el patriarca, estoy leyendo el versículo 4. Le dio 1/10 parte de los mejores botines. Y aquellos, en verdad, de los hijos de Leví, que recibieron el oficio de sacerdote, tienen el mandato en la ley de recaudar el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque éstos descienden de Abraham. Más adelante en este capítulo, él explica lo que esto significa. Si no lo entendiste, pero no voy a pasar mucho tiempo en eso. Pero aquel cuya genealogía no se puede rastrear de ellos, tomó los diezmos de Abraham y bendijo a quien tenía las promesas. Pero sin lugar a dudas, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, según este pasaje, ¿quién es mayor que quién? Melquisedec mayor que Abraham, ¿verdad? ¿Y luego quién vino antes? Cuando dice que Jesús estaba en el orden de,
Melquisedec. Y luego dice que es otro sumo sacerdote. Recuerda, dice que es otro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es otro sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Otro sumo sacerdote. Versículos 11 a 19. Ahora bien, si la perfección fuera por medio del sacerdocio levítico, porque sobre esa base el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había entonces de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio de ley. ¿Captas eso? Aquí hubo un cambio en el sacerdocio. Sabemos que el sacerdocio, según el orden de Aarón, ya estaba corrompido y destruido, y se necesitaba uno nuevo. Para tener un nuevo grupo de sacerdotes, dice, se necesita un nuevo conjunto de leyes. Y justo antes de esto, habló de que, si quieres aprender sobre Melquisedec, no puedes ser un bebé o inmaduro, sino que tienes que ser maduro, no necesitar tomar leche ya, sino poder comer alimento sólido. Y luego dijo, no solo siguiendo los principios de Jesucristo, sino la palabra de justicia. Esto está en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14 y continúa con el capítulo 6, no rechazando a Jesús. Pero él está diciendo, no solo crean en Jesús a un nivel elemental. Crean en Jesús y sigan no viendo quién es realmente en un nivel avanzado, más alto. ¿Quién es realmente Jesús? Él está diciendo, el autor de Hebreos está diciendo, Jesús no es solo lo que piensas. No es solo un hijo de Dios que bajó a esta tierra en forma física. Jesús es, como dice el apóstol Juan, la palabra desde el principio, que creó. Míralo en su estado original, quién es realmente, realmente es. Entonces, Jesús en el principio versus Jesús que vino Él, en persona. Él mismo establece aquí dos órdenes. Continuando, versículo 12, versículo 13, porque aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu por la cual nadie ha oficiado en el altar. Jesús vino en la tribu de Judá, ¿verdad? No de Leví. Porque es evidente que nuestro Señor descendía de Judá, tribu de la cual Moisés nada habló tocante a sacerdotes. Y esto es aún más claro si surge otro sacerdote según la semejanza de Melquisedec. ¿Quién ha llegado a ser así? No sobre la base de una ley de requisito físico, sino según el poder de una vida indestructible. Así que él se hizo sacerdote, no conforme a la genealogía o a una ley o requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Porque de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque, por un lado, hay una anulación de un mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad. Porque la ley no perfeccionó nada. Y por otro lado, hay una introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
¿Cuál prefieres? Así que también recibamos ese poder de una vida indestructible. Primero, Jesucristo no es un sumo sacerdote de la línea de Aarón, sino otro sumo sacerdote de la tribu de Judá. Eso lo leímos. Segundo, Jesucristo es otro sumo sacerdote, según el poder de una vida indestructible. Y ese es el requisito para convertirse en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y creo que eso es lo que Jesús quiere transmitirnos. Eso es lo que necesitamos heredar de Jesucristo. ¿Lo tienes? ¿Estás ahí? ¿Todavía no lo tienes? ¿No sabes? ¿Hoy en día se te siguen olvidando las cosas? ¿Se te olvidó? Mira, Jesús. De nuevo, creo que te lo estoy haciendo confuso, pero para confundirte aún más, un paso más adelante. Hablamos sobre la genealogía de Jesucristo. ¿Dónde podemos encontrar la genealogía de Jesús? Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3, ¿verdad? Y decimos que necesitamos estar en la genealogía de Jesucristo. ¿Jesús realmente tiene una genealogía? Capítulo 7, 1. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, encontró a Abraham tras derrotar a los reyes y lo bendijo. A él Abraham dio el diezmo de todo. Su nombre significa rey de justicia y es también rey de Salem, o sea, rey de paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿De quién está hablando? ¿Melquisedec? Pero está diciendo, igual que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús. Entonces, ¿Jesús tiene genealogía o no? Entiendo. Si dices que sí, estás en problemas. Si dices que no, también estás en problemas. Mira, por eso existen dos órdenes diferentes, dos niveles diferentes de Jesús, de entender a Jesús, ¿verdad? Cuando Él vino en carne, lo entendemos como Jesús, quien vino en carne, quien vino en la genealogía. Y la obra de redención también pasa por esa genealogía. Sin embargo, hay otro nivel, otro aspecto de entenderlo a Él, el que no tiene genealogía. ¿Por qué? Porque Él no era hijo de José. Él no era hijo de María, era hijo de Dios. Lo único que nos permite continuar o ser como Él es cuando recibimos ese poder. De una vida indestructible, no de una semilla o sangre humana. Quien ha llegado a ser así, no en base a una ley de requisito físico, sino conforme al poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible enfatiza la divinidad de Jesús. Así como Melquisedec no tenía padre ni madre, así Jesús no fue concebido por relaciones naturales entre un hombre y su esposa.
Él fue concebido por el Espíritu Santo y se convirtió en la palabra encarnada. Y por lo tanto, si queremos ser hijos de Jesús, hijos de Dios, también necesitamos recibir esto. Necesitamos ser concebidos por el Espíritu Santo. Necesitamos recibir ese Espíritu Santo. Necesitamos recibir ese poder de una vida indestructible. Y eso es a través de la palabra de Dios. Como conclusión, Jesús nos abrió un nuevo orden de sacerdotes. El orden de Melquisedec. Ese orden ya existía, pero Él lo abrió para que nosotros también podamos formar fila detrás de ellos, estar en ese orden. Necesitamos convertirnos en los sacerdotes espirituales en el orden de Melquisedec y recibir la bendición de cumplir lo que Adán no pudo hacer y comer del árbol de la vida. Amén. Por eso, en primer lugar, necesitamos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Pongamos todos nuestros esfuerzos en llegar al trono de la gracia. Trono de gracia. Amén. Estar aquí. Aquellos de vosotros que estáis aquí. Estás aquí no porque seas menos que los que no están. No estás aquí porque no tengas nada más que hacer. No estás aquí porque tengas tiempo extra o dinero extra. Pero yo creo que estás aquí porque buscas acercarte más al trono de la gracia. Amén. Y cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que venimos a adorar, creo que Dios te acercará más cerca. Como dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, cada vez que oras, Dios se acercará más a ti y estarás más cerca del trono de la gracia. Versículo 16, por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, con confianza, creyendo que Él está ahí, creyendo que Él escucha tus oraciones, creyendo que Él responderá nuestras oraciones conforme a su buena voluntad. En segundo lugar, debemos ofrecer un sacrificio vivo que sea agradable a Dios. Cada vez que oramos a Él, que venimos a adorar, preguntémonos, ¿qué estoy trayendo? Nosotros mismos somos la ofrenda. ¿Estoy trayendo un sacrificio vivo que sea agradable a Dios? Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2. En el versículo 2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En el versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Salmo 50, 14. Y también el versículo 23. Por último, debemos encontrar a los perdidos. Para que podamos llegar a ser los sacerdotes espirituales en el tiempo final, los sacerdotes reales, como dice Pedro, debemos encontrar a los perdidos. Jesús es el sumo sacerdote que vino a esta tierra para encontrar a los perdidos. Eso es una de las cosas que Dios quiere hacer. Esa es la historia de la redención, encontrar a los perdidos. Encontrar al Adán perdido. Y creo que a través del trabajo misionero, a través del trabajo de evangelismo, todos los miembros de nuestra iglesia están participando en esta labor de encontrar a los perdidos. Juan 6:32, Jesús dijo, esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la actitud y mentalidad del verdadero sacerdote.
Mateo 9, 13. Pero vayan y aprendan lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio. No vine por justos sino pecadores. Vino a buscarlos. Marcos 2:17. Y al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que la Iglesia se convierta en la iglesia sacerdotal del orden de Melquisedec. Que podamos llevarles al Rey y por lo tanto, salón y descanso sobre el pueblo. Que las personas por las que oramos, las personas que evangelizamos, con quienes compartimos, que encuentren esa verdadera paz en ellos. Y eso es posible, no porque seas buen orador, ni porque parezcas una persona muy pacífica. Es porque Dios te dará el poder de esa vida indestructible a través de la palabra. Que recibamos ese regalo. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos mucho por darnos este tiempo para pensar en Jesús, nuestro sumo sacerdote eterno, porque te tenemos a ti, Padre, no tenemos que tambalear, no tenemos que temblar de miedo, no tenemos que preocuparnos. Te tenemos a ti como nuestro ancla. Creemos que tú estás dando ese regalo de vida indestructible a cada uno de los miembros de la Iglesia Sion, a cada miembro que busca recibir esta palabra. Así que, Padre, por favor permítenos tener eso. Don esa semilla, ese poder en nosotros, para que donde quiera que vayamos, lo que hagamos, tú estés con nosotros, y esa paz, ese salón nos será dado. Padre nuestro, Rey nuestro de paz, por favor cuida de tu pueblo. Por favor, escucha el clamor de tus hijos y que tu paz les sea dada. Muchas gracias por su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.